Dios es fiel. Mañana por la noche nos vamos a enfocar en la persona de Jesucristo, el Señor, en su obra y en su resurrección. Seguramente será muy emocionante para nosotros reconstruir aquellas escenas y ver cómo esa obra nos alcanza a todos. En esta noche continuamos con los grandes personajes de la Semana Santa. Arrancamos el domingo pasado con el apóstol Pedro y su famosa negación. Continuamos en el día de ayer con Judas Iscariote y su trágica traición. Y en esta noche hablaremos de Poncio Pilato y su inolvidable descompromiso frente a Jesús. Es interesante ver que los grandes espectáculos, así el Evangelio habla acerca de lo que sucedió en la cruz, con miles de personas alrededor, era un espectáculo. Los grandes espectáculos muchas veces comienzan de una forma y terminan de otra. En el año 1968 se jugaba un partido en la cancha de River, Boca River, y la alegría, fue un empate, la alegría del partido, el folclore del partido, cuando una de las hinchadas salía del estadio, se tornó en una gran tragedia, la más grande del fútbol argentino, donde murieron centenares de personas cuando bajaban por las escalinatas para salir a la calle. Comenzó como una fiesta, terminó como una tragedia. Olavarría, 2017, el Indio Solari. Vaya a saber por qué. Es fácil deducirlo. Había 100.000 personas más para verlo, en situaciones bastante precarias de seguridad. Empezó la previa una semana antes, la previa de la previa de la previa de la previa. Cuando llegó el festival, su comienzo, la mayoría estaba alcoholizados, drogados, fuera de control. Para la juventud y los asistentes que eran adultos, era algo extraordinario porque el Indio prepara los recitales muy de tanto en tanto en su estrategia comercial, pero terminó en una tragedia. Yo tengo muchos amigos en Olavarría, tenemos muchas iglesias, la Alianza, y el dato oficial que se dio no concuerda con la cantidad de muertos que hubo. Una tragedia. Hace pocas semanas, la moda de los jóvenes de hoy de ir a festejar y hacer orgías de alcohol y sexo en los yates, en el Tigre terminó en una tragedia. Un joven cayó
y se ahogó. Era una fiesta, entre comillas. Terminó mal. La gente que se aglomeró alrededor de las cruces pensó que de alguna manera era una fiesta, un gran espectáculo. La víctima, Jesucristo, entrega su vida por amor a los que creerían en Él, para la salvación del mundo. Pero con el transcurso de los minutos, con un cielo totalmente oscurecido, un silencio sepulcral envolvió la escena, y aquellos que fueron a disfrutar de un espectáculo empezaron a experimentar la culpa de haber crucificado a Dios en la cruz. Y uno tras otro se fueron alejando del espectáculo, golpeando su pecho como señal de culpa. Así ocurre. Los grandes espectáculos no siempre terminan como fueron programados. Le ocurrió a Judas, lo vimos anoche, y ahora vemos a Pilato. Pilato tenía un cargo oficial importante. Él era el gobernador de la provincia de Judea, donde está Jerusalén. Ocupó ese cargo de gobernador romano, político y militar durante 10 años. De alguna manera, él sabía quién era Jesús. Porque el ministerio de Jesús tenía 3 años de antigüedad y el cargo que ocupaba Pilato, algunos más. La fama de Jesús trascendía al paganismo de los romanos, a la tradición de los judíos y a la filosofía de los griegos. El impacto de su ministerio, la transformación de miles de personas, los milagros portentosos, eran imposibles de ser acallados por boca alguna. De alguna manera sabía Pilato que había un líder religioso relevante, que el Sanedrín, el Consejo Religioso Mayor de los judíos, rechazaba, odiaba y que buscaba ocasión para matarlo. Pilato, sin buscarlo, se encuentra envuelto en sus horas más difíciles, en grandes complicaciones de cosas que entendía y de otras que no comprendía. Pilato era un hombre frágil en su consistencia interior, en su integridad personal. Me hace pensar tanto que no hay nada nuevo debajo del cielo. Pilato tuvo un precio por entregar a Jesús. Hoy los llamamos a este tipo de actitudes la del panqueque, el precio que tiene comprar la justicia, esto, aquello. ¿Cuántos
pobres son tratados injustamente y cuántos ricos logran la libertad injustamente. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Los judíos no tenían el poder legal para matar a Jesús. No podían hacerlo. Por la ley estaba prohibido. El único que tenía el poder legal para decretar la muerte de Jesús, la pena de muerte sobre él, era Pilato. Poncio Pilato, el gobernador romano. Este personaje alcanzó una relevancia muy grande porque fue el que decretó la muerte de Jesús. Pero hay otras acciones de él que lo hicieron famosos, que ha trascendido el paso de los años. Cuando usted ve el descompromiso de algunas personas, la falta de responsabilidad al asumir algo, ¿qué dice? Se lavó las manos como Pilato. El descompromiso de él lo llevó a cometer un gravísimo pecado contra Dios. Ahora bien, quisiera que leamos un pasaje acotado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Y luego entramos en la escena. Un versículo cada uno. San Mateo 27, versículo 15. ¿Sí? San Mateo 27, verso 15. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, la fiesta de la Pascua. 16. 17. A veces hay que escuchar a las mujeres. No tuvo esa sensibilidad Pilato. Seguimos. Bien, hasta allí. Hasta allí. El enfoque que vamos a hacer de esta conferencia va a girar en torno a Pilato y Jesús, pero tomando en cuenta tres grandes preguntas que hizo Pilato. Era un hombre inteligente, se calcula que tenía 27, 28 años. Un hombre preparado militarmente, un hombre cruel cuando se sublevaban los pueblos, pero era un hombre inteligente. Él hizo tres preguntas que no supo aprovechar.
Vamos a ver las tres. La primera, le pregunta a Jesús cara a cara, ¿eres tú el Cristo, el Rey de los judíos? Primer gran pregunta. Si usted anota, Marcos 15:2, aunque se repite en otros evangelios. La segunda gran pregunta que le hace Pilato a Jesús está en San Juan 18:38. Jesús habla acerca de la verdad y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y la tercera gran pregunta que hace Pilato no va dirigida a Jesús. Podemos anotar Mateo 27, 17 y 22 en el pasaje que hemos leído en el versículo 22. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Va dirigida a la multitud. Va dirigida a la multitud. Cada una de estas preguntas fue sacando a la luz lo que estaba en el corazón de Pilato, lo que estaba en el corazón de la multitud y la realidad de la humanidad que no ha cambiado con el paso de los siglos. Veamos la primera. San Marcos, capítulo 15, versículo 2. ¿Qué dice la Escritura? Primera entrevista de Jesús con Pilato. Tal vez había poca gente alrededor. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le contesta. ¿Qué le responde Jesús? Tú lo dices. Sí, yo soy el Rey de los judíos. Sí, yo soy el Cristo. Cuando en la Escritura aparece el Mesías, en hebreo quiere decir el ungido de Dios. Cuando aparece el Cristo, en griego, quiere decir lo mismo, el ungido de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Sí, soy el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, Dios que se hizo hombre para venir a salvar a los hombres. Pilato empieza a tomar conciencia que la situación es muy delicada. Él era un pagano como la mayoría de los romanos, pero empieza a vislumbrar en la identidad de Jesús, que es un tema delicado. Jesús habló de su identidad, de su naturaleza, habló de su misión. No sé cuánto interpretó Pilato de esto. Evidentemente, él empieza a navegar en un mar de dudas. No tenía consistencia religiosa y de fe. ¿Y si es quien dice ser? Yo puedo tener un compromiso con el Dios de los hebreos. No durmió, no descansó. Para colmo, su esposa, que tampoco durmió, le dice, tuve un sueño de terror. Ese es un hombre justo. No tomes decisión contra él.
es muy delicado. Dudas, sombras. Un hombre de su energía, de su capacidad, de un hombre que aparenta tener una gran decisión para resolver los problemas, empieza a sucumbir. Empieza a haber grietas en su mente y en su corazón. Jesús fue muy honesto. Jesús se colocó a la par de él, siendo él la autoridad espiritual y siendo Pilato la autoridad legal romana. En otra oportunidad, Jesús le dijo, cuando se arrogó Pilato de tener la suma autoridad sobre la vida de Jesús, le dijo Jesús, no te equivoques. Si yo quiero, puedo pedirle a mi Padre legiones de ángeles para que traten contigo. Yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad. Y lo que tú haces, te es permitido hacer por mi Padre. Qué tremendo choque que allí aparece. La segunda pregunta que él hace está en San Juan capítulo 18. Es esa frasecita que pudo cambiar la historia de Judas y la historia del mundo. Juan 18:38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en Jesús ningún delito. Ahora bien, Jesús le contestó que es la verdad. Mire el texto. ¿Le contestó? ¿Por qué no le contestó? Porque Pilato se fue. Preguntó y no esperó la respuesta. Preguntó y no esperó la respuesta porque no tenía ningún interés en saber qué es la verdad. ¿Vio cuando la gente dice, sí, usted le va a hablar de Jesús? Dice, ¿quién es Jesús? Bueno, me voy, estoy apurado. No tiene interés, pregunta, pero no tiene interés. Si Pilato se hubiera detenido y escuchaba la respuesta de Jesús, quizás tenía otras herramientas para poder enfrentar ese momento crítico que se avecinaba. ¿Qué es la verdad? La gran pregunta para nosotros hoy. La verdad no es un planteamiento filosófico. Los filósofos de hoy se arrogan tener la verdad en sus análisis del comportamiento humano, etcétera, etcétera. Lejos están. Unos se contradicen con otros. Los científicos que alcanzan logros determinados y los colocan con un valor absoluto, con el transcurrir del tiempo descubren otra realidad y aquel primer descubrimiento queda solapado ante el nuevo descubrimiento. Aquella primer verdad no lo era tanto.
ahora hay otra. Un ejemplo permanente de los antropólogos acerca del origen del hombre. Esa constante controversia, quitando a Dios de la escena de la vida, negando lo que dice la Escritura, que Dios es el autor de la vida. Hay un eslabón perdido, dicen los científicos. Es posible que el hombre pueda descender de una especie similar a los monos, más avanzada, más evolucionada. Yo no sé cómo le ha ido a Charles Darwin cuando se encontró con Jesús. Yo no quisiera haber estado en su lugar. Pero lo cierto es que el hombre de hoy no cree en ningún concepto de verdad, porque ha sido defraudado por los hombres acerca de esto. Hace 50 años atrás, 60, los hombres pregonaron que por el progreso el mundo iba a ser justo, que iba a existir equidad. La Segunda Guerra Mundial tiró por tierra esa mentira. Y a partir de ahí la brecha fue cada vez mayor en la injusticia. Pasaron los años y en estos últimos 20, especialmente en la juventud, el concepto de verdad quedó totalmente desvirtuado. El posmodernismo dice, nos han mentido 100 años. No hay verdad. Uno de los expositores del posmodernismo dice, la única verdad es que no existe la verdad, arrogándose este principio como verdadero. El hombre de hoy, en cantidades, gobernantes de naciones que diríamos prestigiosas, que están reinando en el mundo, ¿qué piensan acerca de los valores absolutos? El valor de la Biblia, el valor de Dios, el valor de la cruz, el valor de la familia, el valor de la honestidad, el valor de la verdad. Todo fracasó, piensa el hombre de hoy. Es todo relativo. Yo tengo mi moral, tú tienes la tuya. No hay una verdad absoluta. Así piensa tu compañera de universidad, de oficina, tu vecino. Otros te van a decir, qué bueno lo que hizo Jesús en la cruz. Qué bueno. Pero yo tengo otro Dios. Y mi religión tiene tanto valor como la tuya. Y mi religión también salva como salva la tuya. Yo aprecio lo que crees, pero mi creencia es distinta. ¿Cómo la verdad se ha desvirtuado? Y cuando tú escuchas políticos, economistas, que se paran delante de una pantalla y te hablan,
¿quién puede decir que te están diciendo la verdad? Nadie. Porque no te van a decir la verdad integral. Solo pequeñece de lo que es. Te mienten. Pero todos son iguales. Los anteriores, los que están y los que vendrán. Porque no reina Jesús en sus corazones. Entonces la gente dice, ¿en quién se puede creer? Lo voté a este, al otro. Vos me decís que tenés la verdad. Los domingos a la mañana me despiertan los testigos de Jehová. Dice, no me puede atender, no importa. Le dejo la revista para que usted la lea. Es un obsequio. Y ellos dicen que tienen la verdad. Y hay miles de religiones. ¿En cuál de ellas creer? Cuando Jesús dijo al Sanedrín, al sumo sacerdote Caifás, respondiendo a su pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el que habías de venir? ¿Eres tú el Cristo? Y él le dijo la verdad, Jesús. Tú lo has dicho. Por decir la verdad, fue condenado a la cruz. Por decir la verdad. Lo rechazaron despiadadamente. Pilato no tuvo interés. Hizo una pregunta extraordinaria, pero no tuvo interés en esperar la respuesta. Jesucristo enseñó que la verdad no es una filosofía, no es un descubrimiento, no son las palabras de los políticos. La verdad es una persona. La verdad es Él, el único que pudo pararse frente al mundo y decir, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va a Dios si no es por mí, es Jesucristo. La verdad es Él. No discutas acerca de las minúsculas verdades humanas. Sí habla. La verdad es Jesús. Y cuando Él llega a nuestra vida, toda la vida interior se organiza, se reorganiza. Y toda la vida exterior empieza a tener un nuevo horizonte. Pilato, qué grandes preguntas que hiciste. Pero no aprovechaste. Viene la tercera. Esa tercera pregunta, Mateo 27, 17, es impresionante. Yo le puse Mateo 27, 17. Yo le puse un rótulo a esta pregunta. A la primera, cuando él dudaba de la identidad de Jesús, la pregunta de la curiosidad, de las dudas. A la segunda, la pregunta del descompromiso, del desinterés. No espero la respuesta. A esta, que Él va a hacer a la multitud, el dilema de los tiempos. ¿Qué voy a hacer con Jesucristo? ¡Qué gran dilema para Pilato! Un hombre duro que empieza a temblar, que empieza a analizar, su presión empieza a elevarse, la adrenalina está a full, la gente que lo presiona no tiene respuestas interiores. ¿Qué voy a hacer de Jesús?
¡Qué dilema! Porque es un hombre justo. Los 4 evangelios dan testimonio de lo que Pilato pensaba. Es un hombre justo. Pero, escúchenme, ¿por qué lo voy a crucificar si no hallo ningún delito en él? Hasta mi esposa me advirtió. ¿Cómo voy a condenar a alguien que es inocente? No puede ser. ¿Cómo voy a facilitar un homicidio, un asesinato de alguien que no quebrantó la ley? Empieza a pensar, ¿cómo puedo resolver esto? Con el pasar del tiempo la gente se empezó a enfurecer cada vez más y lo empezó a empujar a una decisión que él primariamente no quería tomar. Piensa y dice, cierto que estamos en la Pascua, tengo un recurso. Elijan a un preso que lo vamos a liberar como posibilidad. Entonces él pensó equivocadamente. Él pensó que como ese era un homicida rechazado por la sociedad, también por los religiosos, iba a calmar a la multitud y que la multitud iba a centrar su mirada en él para condenarlo y liberar a Jesús. Falló. ¿A quién quiere que le suelte? Jesús estaba atado. ¿A quién quiere que le suelte? ¡A Barrabás! Le destruyó su plan A. Se fue quedando sin recursos. Vuelve a insistir. 1, 2, 3 veces. Reconsideren. Este hombre es un buen hombre. Él sabía que por envidia lo entregaban los religiosos, hasta que llega un momento que se siente acorralado y tiene que decidir. Decidió tan mal como eligió la multitud. Mal. Y sabe que no ha cambiado el mundo. El mundo elige el mal. Pocos eligen el bien. Pocos deciden por Jesús. La mayoría, un camino ancho, un camino que le da ciertas, entre comillas, libertades morales, que finalmente los esclaviza. Sí, se equivocó Pilato. Grave error. Grave error. Él cometió un homicidio para ser aplaudido por los judíos, para no ser removido de su puesto de gobernador. Él actuó mal en contra de Dios por su corazón egoísta. Y mató a Jesús. Es la perspectiva del análisis humano de la realidad. Un ejecutor tenía que dar la orden. Jesús fue crucificado.
Mañana a la noche veremos que a la perspectiva humana está la perspectiva divina. Jesús se entregó por amor a nosotros. Las dos se entrelazan. Va a ser interesante verlo. Pero lo cierto es que la multitud eligió al exponente del mal y rechazó a Dios. Y rechazó a Dios. Mis queridos, Dios nos da grandes oportunidades en la vida para quitarnos las dudas y tomar la certeza de la Escritura. Grandes oportunidades para decidir correctamente, no por los beneficios personales, sino para agradar a Dios con justicia. Dios nos da grandes oportunidades para comenzar una vida nueva. A los 3 años, Pilato desapareció de la escena. Algunos dicen que se suicidó, otros que desapareció en Roma, en el Imperio Romano. Lo cierto es que nunca más se supo de él. Pero Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. La resurrección avaló quien dijo ser, que era Dios hecho hombre. Jesús vive. Sus brazos están extendidos para que no te veas envuelto en dudas, en decisiones equivocadas, en confusiones. La verdad es Él. La verdad es Él. ¿Qué harás tú con Jesucristo en esta noche? ¿Le has entregado tu corazón a Él? ¿Has decidido por Él? No hay un punto neutral. O decido por Barrabás o recibo a Jesús. Es tu gran oportunidad. Pilato la perdió. Aprovéchala. Entrégale tu vida a Jesucristo. Recíbelo como tu Dios. Él es la verdad. Él es el único camino que te lleva a Dios. Él es la vida. Que en esta Pascua tú lo recibas y comiences con Jesús una vida nueva. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, bendícenos en esta noche una vez más. Que al recordar estos episodios, la fe en los que somos cristianos sea reavivada, sea purificada en el nombre de Jesús. Que podamos valorar el costo de la salvación, que para nosotros es recibirla gratuitamente por la fe, pero para ti tuvo un costo muy elevado. Que expresemos nuestra gratitud viviendo en obediencia y en amor por ti. Señor, bendice a los que aquí estamos. Si alguien necesita encontrarse contigo, te ruego que tú lo salves en esta noche por el poder del Espíritu Santo. Tú conoces los corazones. Dios conoce nuestros corazones.
¿Quieres en esta noche decidir por Jesucristo? ¿Quieres entregarte a Dios? ¿Quieres recibir la salvación gratuitamente por la fe en Jesús? Si tú lo decides, quiero orar por ti. Levanta tu mano en alto. Yo voy a verte y voy a orar por ti. ¿Hay alguien que todavía no recibió a Jesucristo y que en esta noche desea hacerlo? Ponga su mano en alto si es así. Y si usted cree en el Señor, sígale con fidelidad. Es la mejor decisión de su vida. Gloria a Dios.